¿O es mucho? Sí, es muy interesante. A mí, viste, yo estaba pensando en la película, no sé si te acordás, Memento, que me Sí. partió la cabeza porque era como una especie de rompecabezas que hasta cuando salí del cine, me acuerdo que fui a verlo hace muchos años con uno de mis hijos, y salí más medio como tambaleando, ¿viste? Porque, o sea, iba o sea, empezaba por el final, después, ¿viste? Sí. Era un rompecabezas muy interesante. Sí, va recordando, ¿no? Y no se tiene que olvidar, y Claro, hay todo un juego sí, con el tema de la exacto. memoria. Bueno, vimos una Sí, película del director de Memento el cuatrimestre pasado. sí, Después había una nueva de, sí, yo no me acuerdo ahora cómo se llama. no me acuerdo ahora el nombre. Pero muy interesante. Esta, viste, dije, "Uy, y después ganó el guión, a mejor guión, creo, Ganó un par de premios. en el Oscar. Y aparte quedó como una de las Ay, sí, la películas, verdad que quedó muy quedó como una película en la historia del cine que cambió también, ¿no? Como esto de cómo hacer cine, de cómo trabajar sobre esto de la memoria, de, bien. de ¿Cuál? Memento, Memento. una película ya de hace un tiempo. Sí, ya hace muchos años, no sé cuántos, más de 10 seguro, más. Sí. Perdón, esa película danesa, eh, La Celebración, creo que era, que creo que la habían filmado desde el principio hasta el final de un tiro, de un saque, Con ¿puede cámara en ser? mano. ¿O yo me confundo? ¿Eh? Con cámara en mano. Cámara en mano, no está Ah, es filmada de un otra saque. cosa. No está filmada en plano secuencia, pero puede ser que haya sido filmada en plano secuencia, porque es como muy Porque es del teatral. dogma. Claro, y es media teatral también, ¿no? Tiene como algo de que Sí. lo que está sucediendo es improvisación a veces. Entonces muchas veces esas películas también se filman eh, y después se edita, ¿no? Como que tiene una cosa como del cine, eh, esto del dogma, que creo que alguien lo nombró recién, Sí, que Sí, era de como de, Lars von Trier. sí, no sé si es, no es de No, la... pero el director es Winterberg. Ah, sí. Bueno, está la película esa de Wittenberg, otra ronda en Netflix también, que la vimos Brank, Brank, Muy buena. la que ganó. en el Oscar. La analizamos el otra vez. Sí, la vimos el cuatrimestre pasado. Bueno, voy a Ah, silenciar porque hay bueno. mucho ruido, perdón. Si alguien quiere hablar, pone el micrófono. Eh, voy a mostrar, voy a seguir con esto de que estábamos viendo. Son dos o tres cositas más y terminamos. Con esto que decíamos de los actos, ¿no? Eh, esto sería una estructura clásica, pero muchas veces podemos, como decía hoy, hay películas que tienen esta estructura y es completamente moderna la película. O sea, no se guíen por esto de que si cumple esto la película es clásica. Ni llamar a todo moderno, ni llamar a todo clásico, es como una entreveración. Bueno, teníamos esta estructura donde hay un punto medio que siempre se utiliza ese punto medio como para, siempre esto como decíamos que es una manera de administrar la información, de entretener, como decíamos acá, como de orquestar las emociones, y tratar de atrapar al espectador, porque si vos, es como que como estamos acostumbrados a ver tantas películas, ¿no les pasa a veces que vemos una película y decimos, esta película ya la vi, aunque no la haya visto? Porque es como tan predecible todo lo que va sucediendo, que es porque nosotros tenemos este concepto de la estructura clásica ya metido en nuestro raciocinio, digamos, en nuestro inconsciente colectivo. Entonces, lo que va sucediendo con el cine es que va queriendo eh, como jugar con esta expectativa de la estructura clásica, pero siempre redoblando la apuesta. Porque si yo hago una película de terror
y siempre son iguales todas las películas de terror, ya la gente no va a ver tu película, va a querer algo nuevo. Y fíjense que eso pasó en el año, no sé, 2000 y pico, cuando empezaron esas películas que son como más realistas de terror, donde hay mucha cámara en mano, donde se empezó a utilizar como el registro de lo real, esa proyecto Blair Witch, no sé si la vieron, como que, claro, es una película que pareciera un documental, como que los personajes están filmando esa película. Entonces creó otro tipo de verosímil. Cuando pensamos en esto del verosímil, estamos pensando en algo como un código que hace que esta película sea creíble en este momento y en estas circunstancias. O sea, cada película construye un verosímil. Por ejemplo, el verosímil del género de terror es que todo lo que ocurre ahí no es real, porque si vos te crees que hay un monstruo, es como que lo crees dentro de ese contexto, de ese relato, de esa película. Pero sabés que no hay un monstruo, pero a la vez tenés que creer, porque si no, no ves ese tipo de películas, ¿no? Porque sería como algo inverosímil, ¿no? No es creíble. Lo verosímil como creíble. Y dentro de un contexto. Bueno, entonces para seguir. Bueno, todo el segundo acto serían las peripecias. Hay un punto medio que sería un punto de giro más leve que los puntos de giro que dan, es una transición o una decisión a otro acto. Cuando el personaje está en un momento donde llega a un punto máximo de riesgo y toma una decisión que cambia el rumbo de lo que estaba pasando, vuelve a aparecer otro punto de giro, que es el segundo, ¿no? Y eso da comienzo a una, ¿cómo se dice? A una curva dramática que empieza a llevarnos hacia el clímax. El clímax sería como ese momento de más tensión, donde se pone como en jaque si el personaje o los personajes van a poder resolver o no este tema propuesto por la película, este conflicto. Muchas películas terminan en el clímax, ¿no? Como tipo, llegó hasta acá, al clímax, tú terminan, ¿no? Como que no resuelven, te dejan como esa expectativa de que, bueno, con toda la información que te di durante toda esta película, vos armate el final que quieras. Pero muchas veces no es el que querés, es el que te dio a entender la película que puede llegar a pasar. No siempre bueno, lo que vamos a hacer cuando veamos la próxima película es eso, como empezar a pensar cómo está esta estructura de 3 actos trabajando en este film que es La Madre del Blues. La Madre del Blues es una película sencilla, tampoco es una película complicada, pero tiene sus cosas para analizar, digamos, y es también bastante fácil de ver, llevadera, y de ver estos temas, o estos puntos que tenemos acá en nuestra estructura. ¿Qué más? A ver, el tercer acto, vamos a analizarlo un poquito mejor, que es, bueno, el protagonista que lo daba todo por perdido, porque había cambiado el rumbo, se queda perdido, toma como un impulso, ¿no? Nuevo. Retoma el rumbo y va hacia la resolución del conflicto en el clímax. Los personajes deben hacer algo para su resolución, tras la misma puede haber un epílogo o una situación final tipo como, y bueno, vuelve a su casa, está con su familia, se resolvió, se muestra esa resolución, o muchas veces termina con que solucionó el tema nada más, ¿no? Y bueno, después esta conclusión como de, bueno, esta estructura es básica y es como muy esquemática, ¿no? Como, es una estructura dura,
que después vamos a ir viendo que en las películas va tomando diferentes improntas, según la película. Cada película va a tener como su propia estructura adaptada a la función que necesita esa película. Por eso, lo que decía un poco, como que vamos a poder encontrar un montón de películas que cumplan con estos 3 actos, pero que sean completamente distintas. Y después vamos a también encontrar películas que tienen estos 3 actos muy marcados, y tratan de cosas también completamente distintas. Entonces, nada, eso, como que entendamos que cada película es un mundo, construye un mundo. Bueno, para terminar, esto sí es como que algo que después lo van a leer un poco más en profundidad, que Roland Barthes, cuando habla de estructura de los relatos, habla de que hay 2 tipos de funciones o acciones. Unas acciones que se llaman nudos o núcleos, que son estas acciones que si las sacás del relato de la película sería otra. ¿No? ¿Me siguen? O sea, son momentos de riesgo del relato, abren alternativas en función de lo que la historia puede ser. O sea, si yo saco eso, la historia es modificada. Por ejemplo, dice, la acción de disparar se suprime, la historia efectivamente sería otra, porque el personaje no disparó y no se defendió o no mató a otro personaje. Bueno, entonces tenemos los núcleos que tienen una lógica propia y cronológica. Por ejemplo, agarrar el arma viene antes de disparar. Entonces, esos son 2 núcleos que tienen una importancia. Aunque yo, la parte de agarrar el arma, la pueda sacar, si yo no sé que el tipo tenía un arma, es como que no entiendo la historia. De repente saco un arma, ¿no? Entonces, estas funciones que serían las catalíticas, según Barthes, son esas escenas o momentos complementarios, que son como para bajar la intensidad dramática muchas veces, son acciones secundarias, que son como para distraer también un poco al espectador, para engancharlo. Por ahí vieron las películas que son muy dramáticas y de repente hay una escena más cómica, como que relaja. Y eso, mantiene el contacto entre narrador y lector, que en este caso sería como película espectador. Porque este análisis del relato que hace Barthes tiene que ver con la literatura también. Entonces las catálisis son estas acciones secundarias que se ubican alrededor o entre los núcleos que van como distendiendo, ¿no? La funcionalidad es como que eso, como que no cambia la historia, ¿no? Y solo tiene una ligación cronológica, mientras las otras tienen también como esto de que tienen una causa y un efecto, las acciones nucleares. O sea, se relacionan por una relación de implicancia, unas están subordinadas a las otras, las catálisis dependen del núcleo. Porque si fueran, igual, esto es una película clásica, porque después vamos a ver que hay películas modernas que son catálisis puras, que eso es lo que empiezan a pasar. Que por eso está bueno entender esto, porque, o sea, después va a venir el cine moderno y va a decir, yo quiero hacer una película solo de catálisis donde no hay núcleos. Entonces decís, por eso. ¿Y cómo hago que eso sea interesante, no? Bueno.
Bueno, entonces tienen una función cronológica, tienen un momento en que son, o sea, si no, por ejemplo, como las puedo sacar y poner, también a esas funciones las puedo desordenar y tal vez pierdan cierta lógica algunas acciones, ¿no? Las dos, las catalíticas y las nucleares. Ahora voy a abrir las preguntas, porque entiendo que debe haber muchas preguntas. O sea, estas funciones nucleares en una estructura clásica tienen una lógica de consecuentes. O sea, una es causa de un efecto que va a ser otra unidad nuclear. O sea, una va a ser la causa y otra va a ser el efecto. Y esa después va a ser la causa de otra función nuclear que va a ser un efecto. Como esto de, no sé, el héroe que toma una decisión de salvar el mundo, después no puede volver atrás y decir, ay, no, me vuelvo a mi casa. Y no, ya el enemigo, que sería el antagonista, te está persiguiendo, te va a matar, no te puedes volver a tu casa. Y aparte va a matar a toda tu familia. Bueno, la función constante de la catálisis es mantener el contacto entre el narrador y el lector. Digamos que es posible suprimir un núcleo sin alterar la historia, pero que tampoco es posible, que no es posible suprimir un núcleo sin alterar la historia, pero tampoco es posible suprimir una catálisis sin alterar el discurso. A esto se refiere a que cuando hablábamos de discursos, ¿se acuerdan? Que era como esto de lo que estoy escondiendo o estoy diciendo. Si yo, por ejemplo, hago una película que esconde todo el tiempo, muchas veces las catálisis van a estar como medias, van a ser ambiguas. A veces vas a ver una película y vas a decir, uy, esto no sé si es importante o no es importante, como pasa en Memento, tal vez, ¿no? Como que está todo tan desordenado que parece que toda la información es importante, pero después cuando la ordenas, te das cuenta que hay cosas que tal vez no eran tan importantes. Entonces, ese discurso está construido por catálisis también. Entonces, la catálisis sería esa forma de distraerte. Entonces, si yo saco todas las distracciones, se convierte en una estructura, una película de puras acciones. Bueno, hasta acá la parte teórica, 22 capitulitos, hojitas. Ahora preguntas. Yo sé que es medio complicado para la primera clase, pero bueno, esto es lo que vamos a ir desarrollando igual durante todo el cuatrimestre. Es como una presentación media intensa, como decía la compañera hoy. Paso a paso, como decía Mostaza Merlo, lo vamos a ir entendiendo. Sí. Bueno, pero alguna duda, más o menos se entiende o no. Lo que pasa que es como mucha Bien. información, tal vez, pero es No, claro. pero si mandás todo, después uno lo repasa. Sí. Sí. O sea, lo que vimos primero de los planos es como si fuera la base del cine como para que exista, ¿no? Pero lo que estamos viendo con esto es que también una base fundamental para que exista el cine es esto de un dispositivo dramatúrgico. Ahora estamos viendo el de 3 actos. Después hay de 2 actos, hay de 4 actos, de 8 actos. Como que después se va multiplicando esto. Imagínense que los cineastas no se van a quedar como, no se van a aburrir nunca, porque es como medio infinito todo. Bueno, íbamos a ver un ejemplo, pero me parece que lo vamos a dejar como directamente que lo vean en la peli, que se puedan como empapar un poco como, o sea, la peli la pueden ir parando, puede ser una peli que no es que es inentendible, que tenés que seguirla, o la pueden ir parando, o pueden verla de golpe y después volverla a ver.
como más entretenimiento para ver estas partes. Puede ser que haya una parte que no esté, puede ser que haya algo que en vez de que esté al principio, por ejemplo, el detonante, esté al medio, ¿no? Esto es la base clásica. Ahora, no quiere decir que todas las películas que veamos van a tener esta base. Hay cosas que se van a ir corriendo, tal vez, ¿no? Como... Pero bueno, casi siempre las películas que vemos medio de Hollywood, tratan de cumplir con esto, porque son como una industria, ¿no? Y quieren acceder a un público masivo. Fíjense que las películas más modernas, que tal vez no cumple con esto a rajatabla, son películas de menos espectadores, más under, ¿no? Como que no las encontrás en Netflix, tal vez. Y son de menos presupuesto, ¿no? Pero las películas latinoamericanas, casi siempre que acceden como a un público masivo es porque cumplen esta regla, de alguna manera, porque es la única forma que tiene el cine latinoamericano a veces de trascender un poco Latinoamérica o América, e ir a otros festivales, a otros lugares. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Les parece muy complicado? No. Creo. No se escucha, Laura. Soy como principiante en este tema del cine. ¿Hay alguien más que esté como principiante, así como para arrancar? No se escucha, no se te escucha nada, Laura, perdón. Perdón, yo le escuché algo a Laura. Laura, Yo digo, a ver, ¿se escucha ahí? Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Yo digo, yo soy contestar algo a principiante Laura diciendo que yo en esto del como cine. principiante Soy el cuatrimestre pasado. Sí. Bueno, Y, hemos visto cosas yo de no he o sea, visto este tipo nada. de teoría que ya nos hizo ver un poco Diego. Por ahí suena más difícil después de cuando lo él la aplica realmente, cuando se logra la aplicación, y lo que se vuelve muy lindo es el intercambio que se genera entre todos, que todos de última nos permite aportar después, Diego. Eso es lo que se vuelve más interesante, ¿no? Sí. Lo último de todo, cuando se arma el debate sobre la película y se va aplicando estas cosas. Creo que todos los conceptos son muy sustanciosos y me parecen un poco duros como para poder entender todo lo que dijiste, pero voy a tratar de ponerme, no sé, soy nueva. No, tranqui. Vos pensás que esto es como un abanico, entonces como que hay cosas que te van a caer la ficha cuando veas la película, cuando tengas el PowerPoint en tu casa y puedas verlo, ¿no? Como va por ahí. Bueno, se agradece. Vamos a aprovechar para ver un fragmentito de una peli. Tiene que ser copa. Sí. Esperen, ¿eh? Vamos a ver la... esperen que tengo que dejar de grabar. Dentro de esa misma escena final, es como la escena final también de Roma. Tenemos como la síntesis de toda la película. Entonces, durante toda la película no se utilizó un plano secuencia, se utilizaron diferentes formas de narrar, pero la escena final, que quería hacer como como plasmar contundentemente el amor que tiene esa persona por los chicos que cuida, bueno, todo lo que después verán en la película, está plasmado con esa escena que tiene más impacto
al espectador que si hubiera sido normal, filmada desde afuera o filmada desde un dron, no sé, me imagino otros modos de filmarla, no hubieran tenido ese impacto como dramático. Y eso que no escuchamos el sonido, pero ¿no? El sonido del mar y todo eso también aumenta el dramatismo, digamos, de la escena. Y también esto que decía, ¿no? Como que es una acción que empieza y termina. No es que es solo un plano largo, es un plano secuencia porque hay acciones y hay una escena continua, digamos. Después, ¿qué más? Eso que decíamos, también hay varios planos dentro de un mismo plano, porque es un plano secuencia sería porque empieza a grabarse hasta el final de la escena. O sea, aprieto rec y aprieto stop al final. Todo lo que está en el medio es el plano secuencia. Pero dentro del plano secuencia podemos encontrar que hay planos más cercanos, más lejanos, hay movimiento de cámara, hay cámara fija, hay paneos, o sea, hay toda una tecnología, técnica y expresividad compleja. ¿Me explico? Como que no es solo el plano secuencia. Cuando yo digo plano secuencia, hay un montón de cosas dentro de ese plano secuencia. ¿Estamos? ¿Alguien que quiera comentar algo? Así ya vamos cerrando. Y cuando, ¿cómo me doy cuenta cuando corta un plano y empieza otro? Cuando termina un plano y empieza otro. Cuando no hay un plano secuencia. Vamos a ver, acá, mira. A ver, tenemos un plano. Esperen. Cuando corta, cuando cambia la toma, digamos. Si ahí tomara la cara de la chica, O sea, del claro, si personaje hubiera un primer principal, plano de la chica, ahí ya sería sería otro plano. plano, y se hubiera cortado el plano en secuencia. Pero Claro. lo que yo quería que entiendan es que dentro de un plano secuencia también había varios planos. Porque en un Sí. momento hay un plano que es general y pasa a un plano medio. Entonces tenemos dos Sí. planos ahí. ¿Me explico? Aunque no haya corte, hay cambio de plano. Es complejo, ¿no? Pero Sí. es la manera de narrar que encuentro. Diego, ¿y Sí, siempre se hace con una sola cámara? el plano secuencia, sí. Sí, porque Siempre con una, y sí, porque estarías cambiando el plano. claro. Sería como, estarías cortando el plano secuencia. Claro. El enfoque. Claro, la imagen cambiaría. Sería como... por eso es cuando hablamos de imagen y plano, por eso también esta clase introductoria, para que entendamos como conceptos, como cosas de las que vamos a ir profundizando, ¿no? A lo largo del cuatrimestre, pero está bueno como ir empezando a hablar desde los conceptos, como entender cuándo es un plano secuencia, cuándo es un plano fijo, y que también el plano es desde que corto, desde que empiezo a grabar hasta que corto, ¿no? Pero como que hay planos interiores, internos, en el medio puede haber, por ejemplo, si yo tengo un plano fijo, y el personaje se acerca a la cámara y después se aleja, entonces voy a tener distintos planos del personaje. Y eso va a estar marcado, porque yo le voy a decir al actor, primero te acercás y va a haber un primer plano tuyo, y después te alejás y va a haber un plano general, que cerrás la ventana. No sé, le marcás las acciones, ¿no? Entonces, eso está todo pactado, todo coreografiado para que suceda. Y aunque yo tenga un plano fijo, eso también va a estar narrando de esa manera, ¿no? Como en distintos planos, aunque sea un plano fijo. Pero bueno, nada, son como conceptos para ir
ir pensando. Bueno, ¿alguna dudita, algo que quieran preguntar? Porque ya terminamos. Algo. Bueno, la dejo pensando. Espero que lo hayan disfrutado, que no les haya... Igual yo nunca hablo tanto en las clases, hablo, pero no es que siempre va a ser así yo hablando. Después van a hablar ustedes, quiero que cuando que traten de hacer, por ejemplo, este cuadro que habíamos hecho, que mostraba de los 3 actos, traten de dibujarlo en una hoja y tenerlo para la película esta que tienen que ver. Así se van guiando por eso. Y después, en la próxima clase, cada cual va a exponer más o menos lo que vio, y vamos a hacer un debate, alguien que va a pensar una cosa y alguien que va a pensar otra, y así se va a armar la clase. Así que tampoco lo tomen como una cosa, como una tarea de escuela secundaria, sino como libremente, relajados. Así No, que, perfecto. Diego. Perfecto. bueno, me alegro que se entienda todo. Bueno, Y no que vemos la aparezca, Sí, que aparezca en el grupo todo lo que explicaste hoy. Si es sí, ahora lo posible. mando al grupo. Ahí lo mando al grupo. Genial. Y lo voy a mandar por mail después. Genial, genial, gracias. Bueno, dale. Bueno, les mando Bueno, un abrazo a todos. muy lindo, muchas Muchas gracias. gracias. Cierto, muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes por venir. Gracias, hasta pronto. el Hasta la viernes. próxima. Hasta el viernes. Chao, Cualquier cosa. compañeras. El viernes. Chao. Viernes. Chao.